Ha llegado el momento definitivo del plan salvífico. Es hora cuando Jesús soporta su propia humanidad, el peso total del pecado humano, y Dios lo deja experimentar y soportar sin la presencia del Espíritu Santo este inmenso dolor, y lo que hace todo por amor a nosotros. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa palabra es clave y es el eje de las 7. Si usted nota, está posesionada en toda la mitad. Hace como el cuerpo, si tenemos para el lado derecho 3 y para el lado izquierdo 3. Jesús es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Hasta ahí estamos. Pero a los 12 años Jesús se le encuentra en la iglesia discutiendo con los grandes teólogos de la época, cuando él se perdió. ¿Se acuerda que vinieron con María y con José a censar y él se perdió? Y dice Lucas 2:52 que él crecía en sabiduría y en desarrollo espiritual, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él y lo guiaba. A los 12 años él no había estudiado teología. A los 12 años él no tenía ningún otro conocimiento de Dios que el que tenía, dirigido por el Espíritu Santo. Pero en Hechos 10, versículo 38, la Biblia dice que Jesús pasó sanando enfermos, liberando poseídos, resucitando muertos, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él. ¿Qué traduce eso entonces? Que toda la vida de Jesús, desde la gestación hasta la cruz, fue dirigida por el Espíritu Santo. Y solo en este momento Dios Padre retira el Espíritu Santo de Jesús. ¿Por qué? Porque donde está el pecado no puede estar el Espíritu Santo. Les decía que esta es la palabra eje, porque esta es la palabra del verdadero sentido cristiano, de la venida de Jesús, del plan salvífico, porque fue aquí donde Él, en condición humana, netamente humana, soporta el peso de nuestro pecado. Hay personas que asumen el pecado de otras. Se lo voy a explicar. Un día un hijo estaba tomando licor y atropelló a alguien con su carro, y antes de que llegara el tránsito, el papá le dijo al hijo: váyase, yo asumo. El hijo se fue, y cuando el tránsito llegó, el papá presentó el pase y dijo: yo fui el del accidente. Entonces todo pasó sin pena ni gloria para aquel joven. Pero cuando el papá llegó a la casa, le pasó la facturita al hijo: irresponsable, desgraciado, ¿cómo haces esto? Él asumió el pecado del hijo. Pero ¿qué pasó después? Lo hizo sin amor. Aquí el Padre le quita el Espíritu Santo a Jesús y le dice: asuma el pecado del pueblo, que eso es para lo que usted fue. Pero yo pregunto, ¿qué sentiría el Padre Celestial para retirarle el Espíritu Santo a Jesús? Amaba tanto el Padre a Jesús que en Mateo 3, 16, 17 dice que cuando en el río Jordán Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se dieron 3 milagros grandísimos. El primero fue que se abrieron los cielos. No se corrió una nube,
se abrieron los cielos, la tierra quedó comunicada y el cielo con la tierra. Vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Pero lo más hermoso fue que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero hacerlo pasar, hacerlo cargar ese pecado de nosotros, tuvo que ser muy desgarrador para Jesús, pero doblemente desgarrador para el Padre. La pregunta aquí es: ¿usted cargaría el pecado de otro? ¿Iría usted a la cárcel a pagar el pecado que cometió su hijo, su propio hijo? Le estoy hablando de su hijo, de su hija. Peor aún, ¿me prestaría usted su hijo que tiene fiebre, por ahí 40, para que lloviendo vaya por allá a traerme unas fotocopias? ¿Qué diría usted? ¿Cierto? El Padre nos entregó a su Hijo y lo abandonó por amor a ti y a mí. Por eso Juan 3:16 es un versículo tan acertado. Y tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ahí estábamos todos en esa soledad de Jesús. Estaban también los que en ese momento, justo en ese, lo estaban matando. Por ellos también lo hizo, porque lo hizo por toda la humanidad. Es importante que hoy nosotros agradezcamos al Padre. Esta palabra la hace Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lema, lema, sabactaní en griego. Lema, lema, sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué sentiría Jesús justo en ese momento? Cuando el Espíritu Santo fue una constante para él, cuando todo lo que hizo desde el vientre de su madre, su ministerio, fue direccionado por el Espíritu Santo. Pero él siente que su padre lo ha abandonado. Pero es que ahí no solamente el padre lo ha abandonado. Él viene de ser abandonado ¿por quiénes? Por los buenos de turno, los sacerdotes. Él viene de ser abandonado por los apóstoles. ¿Se acuerdan? Pedro lo negó, Judas lo vendió, Tomás no le creyó, y los otros, dice Lucas 26:56, lo abandonaron. Cuando a él lo aprendieron, esa fatídica noche, todos huyeron. Todos garantizaban que no lo abandonarían, pero lo habían abandonado. Pedro, que era el más osado, le dijo: yo daría mi vida por ti, pero yo jamás te abandonaría. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo, antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, ¿me habrás negado? ¿Y fue así o no? Si todavía no la tiene clara, a las 3 de la tarde en la película. Todos lo habían abandonado, pero ahora era el Espíritu Santo el que se alejaba. ¿Qué estaba sintiendo Jesús? Cierto que a uno le cuesta todavía entender ese momentico de la cruz, ese eje, ese sacrificio perfecto, porque él ahí está, ahí podía haber dicho: ya, me entrego, ya, hasta aquí llegué. No, él continuó. Pero yo sí digo que ese grito desgarrador, ¿qué hizo en el Padre? ¿Qué sentiría el Padre? Alguien que hace esta lectura, no yo, pero alguien lo dijo, que esa nube oscura que se había a las 3 de la tarde cuando estaban crucificando a Jesús, eran las gotas de sangre, las gotas de dolor, las lágrimas grandes, gigantes del Padre Celestial. ¿Qué sientes ver a tu hija sufrir? Y por ellos, que ni ofrendan siquiera. Y usted hacer sufrir la niña por nosotros. ¿Qué siente usted, papá, mamá? Yo en esta palabra pienso mucho en el Padre.
porque yo tengo un hijo que es mi vida, es mi esencia, y que yo tenga que retirarle algo para que sufra, para generarle un dolor más, pero peor aún, que él grite: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Papá Julio, ¿por qué me has dejado solo justo cuando más te necesitaba? Eso traspasaría mi corazón. ¿El de ustedes? ¿No? Pidámosle entonces a Weimar que ore por nosotros. Palabra muy especial, muy acertada en la posición de la mitad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo sería la angustia de Jesús al verse abandonado por el Espíritu Santo? Pensemos únicamente esta situación. Estaba colgado de un madero, había sido flagelado, había sido vituperado, abandonado por sus amigos, pero sacó fuerzas de sus entrañas y con fortaleza gritó 2 veces: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo muy desgarrador, y lo sintió Jesús. Jesús conocía la palabra de Dios, y ese Dios mío está en el Salmo 22 expresado por David en un momento de angustia, pero a la vez también en un momento de esperanza, porque él sabía que ese sacrificio en la cruz, ese abandono por el pecado de nosotros, a lo último lo llevaría a la resurrección de él y de cada uno de nosotros por creer. Por eso cuando nos abandonamos, cuando el pecado nos acecha, el mundo se llena de fatalidad, se llena de circunstancias difíciles, de sequedad. Por eso no permitamos que el pecado nos haga separarnos del Señor, que el pecado nos quite la verdadera presencia del Señor, porque Jesucristo en ese momento de cruz se sintió angustiado, pero gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No dejemos que nuestra vida se llene de fatalidad por la culpa del pecado. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir, porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos verás la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida.
Amado Dios y Padre, hoy a través de esta cuarta palabra, Señor, queremos pedirte que nos dé la fortaleza y la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Que nunca el pecado aleje esa divinidad de nuestras vidas, Padre Celestial. Jesucristo en su momento de angustia incurrió en el Salmo 22, Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero hoy los invito a que lo lean en su casa hasta el final, donde este salmo termina con la certeza de la salvación de David cuando era perseguido por Saúl, o tal vez por su hijo Absalón en ese momento. Y eso nos invita, Señor, a que siempre persistamos en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nunca tengamos esa angustiosa expresión que tuvo Cristo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando quieras